Si bien la mayoría de la gente se centra en los evangelios más conocidos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existe un conjunto paralelo de escritos que las primeras autoridades de la Iglesia deseaban ocultar. Textos como el libro secreto de Juan, el Evangelio de Tomás y la hipóstasis de los arcontes contienen las verdaderas pautas de Jesús para romper con los que llamó arcontes, entidades que manipulan la conciencia humana mediante un sofisticado control psicológico. Estos documentos no se perdieron por casualidad. Los líderes religiosos de la época se dieron cuenta del peligro que representaban, la capacidad de liberar a la gente de los sistemas jerárquicos de dominación. Lejos de la imagen pasiva difundida por el cristianismo tradicional, estos textos revelan a un Jesús revolucionario, que comprendió con precisión los mecanismos por los que se secuestra la percepción humana. Enseñó a sus discípulos más cercanos técnicas específicas para desmantelar esta influencia constante, métodos para identificar cuando los pensamientos, las emociones y los comportamientos están siendo manipulados por fuerzas externas. Los mismos mecanismos que señaló siguen funcionando hoy, solo que disfrazados de formas que no reconocemos. Estas enseñanzas fueron tan efectivas para promover la libertad genuina que tuvieron que permanecer ocultas durante casi 2000 años. Entendamos, entonces, lo que Jesús realmente enseñó acerca de cómo romper este control. En los textos ocultos que mencionamos, aquellos que los primeros líderes de la Iglesia intentaron borrar a toda costa, Jesús habla extensamente de seres a los que llama arcontes. Antes de asociarlos con demonios o criaturas mitológicas, es necesario entender que describió algo mucho más sutil y presente en nuestra realidad. Jesús reveló a los arquitectos invisibles de las limitaciones humanas, la hipótesis del arconte. Uno de los manuscritos más detallados encontrados en Nag Hammadi presenta a estas entidades no como monstruos sobrenaturales, sino como maestros en la manipulación de la conciencia. Imagínelos como psicólogos cósmicos, que han perfeccionado el arte de moldear el comportamiento a escala global durante milenios. No necesitan poseer ni controlar directamente a las personas, eso sería grosero y evidente. En cambio, han desarrollado un método mucho más refinado. Controlan el entorno circundante de tal manera que las elecciones libres de los individuos los llevan exactamente a donde quieren. Para explicar esto a su círculo íntimo, Jesús utilizó una brillante analogía. Comparó la existencia humana con caminar por un inmenso laberinto. Te sientes completamente libre, al fin y al cabo, nadie te obliga a girar a la izquierda o a la derecha. Toma decisiones autónomas en cada encrucijada. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. Tú no construiste el laberinto. Cada camino, cada callejón sin salida, cada opción aparente ha sido cuidadosamente planificada para dirigirte a destinos predeterminados. Los arquitectos del laberinto, y la mayoría de las personas, pasan toda su vida felicitándose por sus habilidades de navegación, sin siquiera cuestionar quién construyó las paredes. Esto es lo que Jesús llamó el sueño del olvido, un estado en el que el ser humano se identifica tanto con el papel de navegantes que olvida que nunca estuvo destinado a ello. Empiezas a creer que el laberinto es la realidad misma, que sus muros son leyes naturales y que sus destinos son auténticos deseos. Veamos cómo funciona esto en la práctica, ya que los mecanismos que Jesús describió hace 2000 años funcionan hoy con una precisión impresionante. Piense en los algoritmos de las redes sociales. Te desplazas, te gusta una publicación, compartes un vídeo. Crees que estás expresando tus preferencias genuinas, conectándote con contenido que realmente te interesa. Pero el algoritmo no solo responde a tus elecciones, las moldea. Muestra contenido diseñado para desencadenar respuestas emocionales específicas y luego mide esas reacciones, para perfeccionar su próximo movimiento. Con el tiempo, no solo predice tu comportamiento, sino que lo crea. Crees que estás explorando Internet libremente, pero en realidad estás navegando por un laberinto digital donde cada paso ha sido optimizado para mantenerte involucrado, predecible y rentable. Los arcontes trabajan a través de lo que la psicología moderna llama condicionamiento ambiental, pero en una escala que la mayoría de la gente no puede imaginar. No necesitan controlar sus pensamientos directamente, controlar el ecosistema de información que los forma. No te obligan a tomar ciertas decisiones. Diseñan arquitecturas de decisión que hacen que sus opciones preferidas parezcan naturales, inevitables e incluso rebeldes. Tomemos, por ejemplo, la cultura del consumo. Nadie te obliga a comprar nada, pero de alguna manera te encuentras constantemente deseando cosas que ni siquiera sabías que existían 6 meses antes. ¿Cómo sucede esto?
Los arcontes han dominado el arte de pedir deseos. Estudian sus patrones psicológicos, identifican sus inseguridades y aspiraciones y luego crean productos y mensajes de marketing que prometen cerrar la brecha entre quién es usted y quién le gustaría ser. Cree que está satisfaciendo necesidades auténticas, pero esas necesidades han sido cuidadosamente cultivadas durante décadas de exposición a mensajes planificados. Incluso nuestros sistemas educativos reflejan la metodología arcontiana descrita por Jesús. A los estudiantes no se les enseña a cuestionar supuestos fundamentales sobre la realidad, la economía o la organización social. En cambio, están capacitados para encontrar su lugar dentro de las estructuras existentes, competir por roles predeterminados y medir su valor mediante validación externa. El plan de estudios no está diseñado para producir librepensadores, sino para producir participantes predecibles en sistemas a los que nunca dieron su consentimiento para unirse. Pero aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve revolucionaria. En el Evangelio de Tomás dice a sus discípulos: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, viviréis en la pobreza, y seréis esa pobreza». Esto no es poesía mística, sino instrucción práctica. Jesús sabía que el poder de los arcontes reside enteramente en su capacidad para mantenerlo inconsciente de sus métodos. Son como magos cuyos trucos solo funcionan mientras no observes sus manos. En el momento en que ves cómo se crea la ilusión, su control sobre ti se disuelve por completo. Los textos de Nag Hammadi revelan que Jesús no enseñó a sus seguidores a temer a estas fuerzas ni a combatirlas directamente. Más bien, mostró cómo desarrollar lo que podríamos llamar conciencia del laberinto, la capacidad de ver construcciones artificiales que se hacen pasar por la realidad natural. Cuando reconozcas que estás en un laberinto, podrás empezar a buscar los espacios entre las paredes. Cuando comprenda que sus decisiones están siendo influenciadas, podrá comenzar a tomar decisiones verdaderamente autónomas. Por eso la conciencia misma se convierte en la herramienta definitiva de liberación, no el pensamiento positivo, ni la fuerza de voluntad, ni siquiera la rebelión, sino la claridad implacable de cómo funcionan estos sistemas. Cuando vea la lógica de los algoritmos, podrá elegir si interactuar con ellos o no. Cuando reconoces un deseo fabricado, puedes distinguirlo de una necesidad auténtica. Cuando entiendes el condicionamiento ambiental, puedes, porque no es una información que pueda ser suprimida para siempre, sino una verdad que, una vez reconocida, se propaga como la pólvora. Los sistemas de control lo saben. Entienden que la amnesia del origen no es un accidente histórico, sino un proyecto en curso, una narrativa cuidadosamente construida para mantener la conciencia humana aprisionada en su propia creación. Observe cómo el lenguaje cotidiano refuerza esta prisión. Cuando alguien dice estoy ansioso, está afirmando que la ansiedad es su esencia, no una experiencia pasajera. Cuando dices soy pobre, transformas una condición temporal en una identidad permanente. Incluso expresiones aparentemente inocentes, como soy brasileño o soy madre, llevan el peso de una identificación totalizadora. Está bien tener una nacionalidad o un rol social, el peligro está en creer que eres eso, en lugar de que lo estás experimentando. Los sistemas de control no necesitan corrientes físicas porque ya nos han convencido de que somos las corrientes mismas. La publicidad no vende productos, vende identidades. Compra este coche y tendrás éxito. Usa este traje y serás deseable. Sigue esta dieta y estarás sano. En cada caso, lo que se vende no es un objeto, sino la promesa de que al poseerlo te convertirás en algo que aún no eres. Y así, la persona pasa toda su vida persiguiendo una versión idealizada de sí misma, sin darse cuenta de que el verdadero yo nunca escaseó. La educación formal, a su vez, no enseña a pensar, enseña a obedecer las estructuras de pensamiento. Desde la niñez estamos entrenados para aceptar que el conocimiento es algo que viene del exterior, que la autoridad es incuestionable y que el éxito se mide con métricas externas. Esto no es una conspiración malvada, sino un mecanismo de supervivencia del sistema mismo. Si la gente comenzara a preguntarse por qué aprenden lo que aprenden, quién decide que es importante saber y para qué sirven las reglas que siguen, toda la estructura colapsaría. Por lo tanto, la escuela no es un lugar de liberación, sino de condicionamiento, un espacio donde aprendes, sobre todo, a no cuestionar tu propia jaula. Incluso la espiritualidad, en muchos casos, fue cooptada por este sistema. Las religiones institucionalizadas no ofrecen liberación, oferta de pertenencia.
No enseñan a reconocer la conciencia pura, sino a identificarse con dogmas, rituales y jerarquías. Cuando alguien dice soy cristiano o soy budista, lo más frecuente es que esté afirmando una afiliación tribal, no una comprensión directa de la naturaleza de la realidad. A los Arcón les encanta. Una persona que cree que su salvación depende de una institución es infinitamente más fácil de controlar que otra que sabe que la libertad está dentro de sí misma. Pero hay un vacío en este sistema, y reside en el acto de observarse a sí mismo. Cuando te das cuenta de que te estás identificando con algo, ya sea un pensamiento, una emoción, un rol social, ya no estás completamente identificado. El simple hecho de notar me siento inseguro por lo que la gente dice de mí, crea una distancia entre usted y la inseguridad. Esta distancia es el comienzo de la libertad. Los antiguos maestros llamaban a esto testimonio, la parte tuya que observa sin perderse en lo observado. Jesús no estaba hablando de fe ciega cuando dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estaba señalando a este testigo. La verdad no es un conjunto de creencias, sino la comprensión directa de que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus roles. Eres el espacio consciente donde sucede todo esto. Cuando esta percepción se vuelve constante, los mecanismos de control pierden su poder. No porque te vuelvas invulnerable, sino porque ya no eres manipulable. Imagínese una persona que pierde su trabajo. Si cree que es su trabajo, ser despedida será una catástrofe existencial. Pero si sabe que tiene un trabajo, pero no es el trabajo, la situación se convierte en un desafío, no en una sentencia. Lo mismo ocurre con las relaciones, la salud, el estatus social. El dolor aún puede existir, pero no tiene por qué definir quién eres. Los Arcón no pueden controlar a alguien que no esté confundido por sus circunstancias. Y aquí está la paradoja, cuanto más te liberas de las identificaciones, más capaz te vuelves de desempeñar tus papeles con maestría. Un padre que no se confunde con el rol de padre puede amar a sus hijos sin asfixiarlos. Un profesional que no está definido por su carrera puede trabajar con excelencia sin perderse en la competencia. Un activista que no se identifica con sus causas puede luchar por la justicia sin amargarse. La libertad no es la negación de la vida, sino la capacidad de vivirla sin ser poseído por ella. Los sistemas de control saben que esta percepción es contagiosa. Por eso, trabajan incansablemente para mantenerlo oculto. Nos distraen con el entretenimiento, nos dividen con la polarización, nos anestesian con el consumo. Pero la verdad es que la libertad no depende de condiciones externas. Está siempre disponible, aquí y ahora, en el simple acto de reconocer, no soy esto. Soy el observador de esto. Y una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Todavía está ahí, pero ahora sabes que no tienes que someterte a ello. Imagina por un momento que estás en un sueño. Todo parece real, las personas, los lugares, las emociones. Sientes miedo, alegría, enojo, como si fueran experiencias auténticas. Pero en algún nivel, una parte de ti sabe que es un sueño. Esta pequeña chispa de conciencia es la que te permite empezar a cuestionar la realidad que te rodea. Tal vez notes que las paredes cambian de color sin motivo alguno, o que las personas se transforman en otra persona sin explicación. De repente el sueño pierde su poder. Todavía estás en esto, pero ya no estás completamente engañado. Lo mismo ocurre con la vida de vigilia. Los arcontes no necesitan poderes sobrenaturales para controlarnos porque ya nos han entrenado, desde la infancia, para reaccionar de forma predecible. No crean nuestras emociones de la nada, activan patrones que ya están instalados en nosotros. Y lo más ingenioso es que lo hacen de forma tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. No naciste con miedo a hablar en público, pero alguien, en algún momento, asoció la exposición con el juicio y la humillación. No naciste con ganas de un coche de lujo, pero alguien gastó millones para vincular ese objeto con estatus, poder y aceptación social. La clave para romper este ciclo es no luchar contra tus emociones ni reprimir tus deseos. Se trata de observarlos con claridad. Cuando surge la ansiedad, en lugar de identificarse con ella, estoy ansioso, uno pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me enseñó a sentir esto? Cuando aparece el deseo por algo material, en lugar de justificarlo, merezco esto, investigas. ¿A quién beneficia si compro esto? ¿Qué necesidad real estoy tratando de cubrir?
Esta práctica no se trata de negar la realidad de las emociones, sino de dejar de ser poseído por ellas. La ira aún puede surgir, pero no es necesario que actúes en consecuencia. Es posible que el miedo aún aparezca, pero no es necesario que se rinda ante él. Puede que el deseo todavía exista, pero no tienes por qué ser esclavo de él. La diferencia está en la distancia que creas entre el estímulo y la respuesta. Los sistemas de control dependen de nuestra identificación automática con estos patrones. Necesitan que creas que su ira es justa, que su deseo es natural y que su miedo es inevitable. Porque mientras estés convencido de esto, seguirás reaccionando de la misma manera, predecible, controlable, manipulable. Pero en el momento en que reconoces que estas reacciones están condicionadas, algo cambia. Dejas de ser un títere y te conviertes en el observador. Jesús no enseñó a sus discípulos a luchar contra los arcontes en el mundo exterior, sino a despertar a la ilusión que ellos crearon. No dijo que ignoremos las emociones, sino que no nos confundamos con ellas. No decía rechazar el mundo, sino verlo como realmente es, un escenario donde fuerzas invisibles compiten por nuestra atención y energía. Y la mayor arma que tenemos contra ellos no es la fuerza, sino la conciencia. Cuando empiezas a ver patrones, pierden su poder. No porque desaparezcan, sino porque dejas de alimentarlos. Aún puede surgir ira, pero ahora sabes que es solo un programa que se ejecuta en segundo plano. El deseo puede aún aparecer, pero reconoces que fue instalado por alguien que se lucra con tu insatisfacción. Es posible que el miedo aún se manifieste, pero comprendes que es un remanente de un viejo condicionamiento, no una verdad absoluta sobre quién eres. Este es el verdadero significado de la libertad, no la ausencia de emociones o deseos, sino la capacidad de elegir cómo responder a ellos. No se trata de no volver a tener miedo nunca más, sino de no dejar que el miedo decida por ti. No se trata de no volver a querer algo nunca más, sino de no dejar que el deseo te esclavice. No se trata de no volver a enfadarte nunca más, sino de no permitir que la irritación te domine. Los arcontes saben que una vez que despiertas a este mecanismo, pierden el control. Por lo tanto, trabajan incansablemente para mantenerte distraído, dividido y entumecido. Necesitan que creas que tus reacciones eres tú, que tus deseos son tuyos, que tus miedos son reales. Porque mientras estés identificado con ellos, seguirás siendo un prisionero voluntario. Pero la verdad es que tú no eres tus emociones. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tu condicionamiento. Tú eres quien observa todo esto. Y esta simple comprensión de que no eres lo que sientes, sino lo que ves y lo que sientes, es el primer paso para recuperar tu verdadera libertad. Emociones, pero estas reacciones ya no determinan tus elecciones. La libertad que surge de esta comprensión es profunda. En lugar de ser un conjunto de reacciones programadas caminando en forma humana, comienzas a descubrir la conciencia que existe antes de todo condicionamiento. Aquel que observa pensamientos y emociones sin dejarse dominar por ellos. Esta conciencia incondicionada es lo que los arcons no pueden tocar. Pueden desencadenar tus respuestas programadas durante todo el día, pero no pueden manipular lo que realmente eres debajo de toda esa programación. Y cuando accedes a este nivel más profundo de ti mismo, descubres algo que lo transforma todo. Tienes muchas más opciones en cómo responder a la vida de las que jamás creíste posible. La pregunta es, ¿estás listo para comenzar a practicar este nivel de ver a través de las ilusiones del mundo? ¿O continuarás confundiendo tus respuestas condicionadas con tu yo auténtico? Cuando Jesús repitió a sus discípulos, vosotros sois de la luz, no estaba ofreciendo consuelo religioso. Estaba dando instrucciones precisas para acceder a un estado de conciencia que existe completamente más allá del alcance de los arcons. Esta práctica, que yo llamo activación ligera de la memoria, representa quizás la herramienta más poderosa jamás documentada para romper con la manipulación externa. Entendamos qué significa la memoria de la luz en términos prácticos. Es el reconocimiento de una conciencia que existe independientemente de todas tus sensaciones físicas, reacciones emocionales y condicionamientos mentales. No se trata de creer en algún reino místico o tener fe en conceptos espirituales. Se trata de experimentar directamente algo que puedes verificar ahora mismo, la conciencia que observa tus pensamientos y sentimientos sin identificarse con ellos. Piénselo de esta manera. En este momento, mientras lees estas palabras, hay pensamientos que pasan por tu mente. Tal vez estés analizando lo que se dice, planificando lo que harás a continuación,
sintiendo curiosidad o incluso escepticismo. Pero nota algo extraordinario, hay una presencia consciente que es testigo de todas estas actividades mentales. Esta presencia no es pensar los pensamientos. Ella los está viendo ir y venir. No sientes las emociones, sino que las presencias ir y venir. Esta conciencia observadora es lo que Jesús llamó luz. Y aquí está la comprensión crucial, esta conciencia ha sido absolutamente constante a lo largo de toda tu vida. La misma conciencia que estaba presente cuando tenías 5 años, observando tus pensamientos y experiencias en aquel entonces, es exactamente la misma que está presente ahora. Sus pensamientos cambiaron drásticamente. Tus emociones, tus creencias, toda tu personalidad se han transformado a lo largo de las décadas. Pero la conciencia que observa todos estos cambios se ha mantenido absolutamente inalterada. Los arcons mantienen su poder manteniéndote enfocado en el contenido de la conciencia, tus pensamientos, emociones, reacciones y el flujo interminable de eventos externos que exigen tu atención. Necesitan que usted se identifique con estas experiencias cambiantes porque ese es el único nivel en el que pueden ejercer influencia. Pero no pueden tocar la conciencia misma. He aquí por qué esto es tan importante. Cuando te identificas con tus pensamientos y emociones, te vuelves vulnerable a toda forma de manipulación imaginable. Alguien lo critica. Si te identificas con la idea de ser una buena persona, esta crítica se convierte en una amenaza a tu propia identidad. Te sientes obligado a defenderte, atacar o retirarte. Los arcon usaron tu propia mente en tu contra. Pero cuando te reconoces como la conciencia que observa estas experiencias, todo cambia. Las críticas siguen ahí, pero ahora no es más que otro fenómeno que está surgiendo en la conciencia. Como una nube que atraviesa un cielo vacío. La conciencia no está amenazada porque, en primer lugar, nunca se identificó con ser bueno o malo. Repasemos el proceso paso a paso para activar esta memoria de luz. Primero, simplemente date cuenta de que hay conciencia presente ahora mismo, observando todo lo que estás experimentando. No intentes encontrarlo ni crearlo. Simplemente reconozca que la observación está sucediendo. Se están observando los pensamientos. Se están observando los sentimientos. Se están observando sensaciones físicas. Segundo, reconocer que esta conciencia no tiene las mismas cualidades que las cosas que observa. Si sientes ansiedad, observa que la conciencia que observa la ansiedad no está ansiosa en sí misma. Si tienes pensamientos de enojo, la conciencia que observa esos pensamientos no está enojada. Es como una pantalla de cine que muestra una película de terror sin llegar a ser aterradora, o muestra una comedia sin llegar a ser divertida. La pantalla permanece sin cambios independientemente de lo que se proyecte en ella. En tercer lugar, descanse su atención en esta conciencia inmutable en lugar de en el contenido cambiante que observa. Este es el cambio fundamental. En lugar de quedar absorbido en el drama de tus pensamientos y emociones, comienzas a descansar como la conciencia que observa todos los dramas sin ser arrastrado por ninguno de ellos. Lo que sucede cuando se hace este cambio es notable. Los miedos pierden su poder porque los reconoces como experiencias temporales en lugar de amenazas a tu ser esencial. Puedes observar el miedo, comprender su mensaje, si lo tiene, pero no te domina porque sabes que no es el miedo en sí. La presión social se vuelve completamente ineficaz porque ya no te identificas con los roles sociales que intenta imponer. Alguien intenta avergonzarte por no conformarte, pero te reconoces como la conciencia que observa tanto la presión como cualquier reacción ante ella. Puedes responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. La manipulación emocional simplemente falla porque puedes observar las emociones sin dejarte llevar por ellas. Puedes notar que surge la ira cuando alguien te presiona, pero no te sientes obligado a actuar en consecuencia porque la reconoces como un visitante temporal de la conciencia, no como tu verdadera identidad. Los textos gnósticos describen este estado como vestirse con el manto de la luz, una condición del ser que se vuelve cada vez más inmune a la manipulación externa. La práctica regular de la activación de la memoria ligera literalmente reconecta tu relación con la experiencia. Comienzas a vivir desde la base inquebrantable de la conciencia en lugar del terreno en constante cambio de pensamientos y emociones. No se trata de alcanzar algún estado espiritual especial o desarrollar poderes psíquicos. Jesús enseñó que este recuerdo de la luz ya está presente y simplemente necesita ser reconocido. No necesitas iluminarte ni trascender tu humanidad.
Solo necesitas recordar lo que realmente eres debajo de todo el condicionamiento. La belleza de esta práctica está en su inmediatez. No necesitas años de meditación ni técnicas espirituales complejas. En el momento en que te reconoces a ti mismo como conciencia, y no como contenido de la conciencia, abandonas el dominio de influencia de los arcons. Todavía pueden afectar tus pensamientos y emociones, pero ya no pueden definir quién eres. Y es exactamente esta distancia, entre lo que observas y lo que eres, la que crea el espacio para la verdadera libertad. La fuerza puede violar. La verdadera maestría no consiste en eliminar las olas de la mente, sino en reconocer que nunca fuiste las olas, eres el océano que las contiene. Cuando esta percepción se estabiliza, sucede algo extraordinario. Los arcons pierden no solo su poder sobre ti, sino incluso su capacidad de percibirte. Es como si un depredador, acostumbrado a cazar sombras, se encontrara de repente frente a un espacio vacío donde antes había presas. La ausencia de reacción se convierte en tu armadura más poderosa. Pero no confundamos esta inmunidad con indiferencia. Al contrario, es precisamente cuando dejas de ser arrastrado por las corrientes emocionales que adquieres la claridad para actuar con precisión. Imagínese a un cirujano operando con las manos temblando de miedo o a un piloto tomando decisiones bajo la influencia del pánico. Ahora, visualízalos moviéndose con la misma destreza, pero con una quietud interior que filtra cada estímulo, quedándose solo con lo esencial. Esta es la diferencia entre reaccionar y responder. Los arcon prosperan con lo primero, el segundo los hace irrelevantes. Practicar el sello no requiere que abandones tus responsabilidades ni te aísles del mundo. De hecho, te prepara para navegar la vida con una claridad que la mayoría de la gente ni siquiera imagina posible. Piense en cómo aborda actualmente los conflictos, tal vez se pierda en justificaciones, actitudes defensivas o proyecciones, alimentando ciclos de tensión. Considere ahora la posibilidad de observar el mismo conflicto desde fuera, como si estuviera viendo una obra de teatro. Aún reconoces los personajes, las líneas y las tramas, pero ya no te confundes. Esta distancia no es frialdad, es libertad. Lo que los textos gnósticos describen como luz interior no es un estado místico reservado a unos pocos, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando se desidentifica de los contenidos transitorios. Es como descubrir que, toda tu vida, creíste que eras el personaje de un sueño, hasta que te das cuenta de que en realidad eres el soñador. Los pensamientos, emociones y sensaciones siguen surgiendo, pero ahora los ves como lo que son. Fenómenos pasajeros, no su esencia. La resistencia más común a esta práctica proviene de una creencia profundamente arraigada, la idea de que, sin identificación con pensamientos y emociones, perderemos nuestra humanidad. Pero ojo, cuando estás inmerso en una película emotiva, lloras, ríes o sientes miedo, pero no confundes la historia con tu vida real. El mismo principio se aplica aquí. La humanidad no está en reacciones automáticas, sino en la capacidad de elegir cuáles merecen su atención y cuáles simplemente pueden pasar por alto. Arcons, como cualquier parásito, depende de un huésped que desconoce su presencia. Cuando empiezas a reconocer los patrones de manipulación, la forma en que se amplifica el miedo, la forma en que se dirige la ira, la forma en que se utiliza la culpa para controlar, pierden su disfraz. Es como encender una luz en una habitación oscura, las sombras no desaparecen mágicamente, pero ya no tienen poder sobre ti. La claridad es la verdadera arma contra la ilusión. Y aquí está la paradoja más hermosa: cuanto más te instalas en esta quietud, más sensible te vuelves al mundo que te rodea. No una sensibilidad frágil, que se estremece con cada viento, sino una percepción aguda, capaz de discernir matices que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a notar, por ejemplo, cómo ciertas noticias están estructuradas para provocar indignación, cómo ciertas conversaciones están diseñadas para generar división o cómo incluso tus propios pensamientos repetitivos siguen patrones predecibles. Esta lucidez no le convierte en cínico, te hace inmune al cinismo. La práctica diaria del sello puede comenzar con algo tan simple como hacer una pausa de 3 segundos antes de reaccionar. Cuando sientas que surge una emoción intensa, ira, ansiedad, deseo, detente. Respirar. Observa la sensación como si fuera un objeto externo, donde se ubica en el cuerpo. ¿Cómo se mueve? ¿Qué pensamientos te acompañan? En unos momentos te darás cuenta de que la emoción ya no te controla, se convierte en un fenómeno más a observar.
Con el tiempo, estos 3 segundos se expanden naturalmente, hasta que la distancia entre estímulo y respuesta se convierte en tu nueva forma de ser. Los textos antiguos describen este estado como vivir en el mundo pero no ser del mundo. Esto no es un escape, sino una reorientación, continúas participando en la vida, pero con una conciencia que trasciende las limitaciones del condicionamiento. Las mismas situaciones que alguna vez lo dejaron exhausto, una discusión familiar, una fecha límite en el trabajo, una crisis global, ahora se ven como oportunidades para poner a prueba y fortalecer su inmunidad. Cada desafío se convierte en una invitación a regresar al centro, donde ninguna fuerza externa puede alcanzarte. Y a medida que la práctica se profundiza, sucede algo aún más sorprendente. Empiezas a darte cuenta de que los arcons no son tus verdaderos enemigos. Son, en realidad, reflejos distorsionados de una conciencia que aún no se ha reconocido a sí misma. Así como un espejo roto no puede mostrar una imagen clara, ellos solo tienen poder porque la mente humana, en su fragmentación, les ofrece un terreno fértil. Cuando os establecéis en la unidad de la conciencia, ellos pierden incluso su función de adversarios. Se convierten en meros ecos de una ilusión contra la que ya no es necesario luchar, solo observar con compasión. El viaje no termina con la inmunidad, sino con el entendimiento de que la libertad siempre ha estado disponible. No es algo que haya que conquistar, sino reconocer. El sello no es una técnica para dominar la mente, sino para recordarte quién ya eres. La conciencia pura que observa, imperturbable, el espectáculo de la existencia. Y cuando ese recuerdo se convierte en tu realidad cotidiana, los arcons dejan de ser una amenaza y se convierten en un fenómeno pasajero más, como nubes que cruzan el cielo sin tocar siquiera la inmensidad del espacio. Entre el miedo que surge como respuesta instintiva ante una amenaza real y el miedo crónico que se arraiga en la psique como una sombra permanente. El primero es un mecanismo de supervivencia, una reacción saludable que nos alerta sobre peligros concretos, como un animal que huye cuando escucha un ruido extraño en el bosque. El segundo, sin embargo, es una construcción mental, un fantasma alimentado por la identificación con lo que no somos. Y es precisamente este miedo fabricado el que explotan los arcons, transformándolo en un sistema de control invisible pero devastador. Cuando Jesús dice si sacas lo que hay dentro de ti, lo que tienes te salvará, no está hablando de habilidades, talentos o logros externos. Es señalar la luz de la conciencia pura, esa presencia inmutable que observa sin ser arrastrada por las olas de la experiencia. Lo que tenemos dentro de nosotros no es una creencia, una ideología o una identidad, sino la capacidad de reconocer que somos el espacio donde todo sucede, no el contenido que aparece y desaparece en ese espacio. Cuando esta comprensión cobra vida en nosotros, el miedo pierde su poder, porque solo puede existir cuando hay algo que perder, y quienes somos realmente no pueden verse amenazados. La segunda parte de la frase, si no lo tienes dentro, lo que no tienes te matará, revela la trampa en la que vive la mayoría de la gente. Lo que no tenemos no es una carencia material, sino la ausencia de esta conciencia despierta. Cuando nos identificamos exclusivamente con nuestro cuerpo, emociones, pensamientos o roles sociales, comenzamos a creer que somos vulnerables. Y es esta creencia la que se convierte en la raíz de todo miedo crónico. Los arcon no necesitan crear amenazas reales, todo lo que necesitan hacer es reforzar la ilusión de que somos frágiles, incompletos o dependientes de algo externo que nos haga sentir seguros. Nos convencen de que necesitamos estatus, aprobación, riqueza o poder para sobrevivir, y por eso nos convertimos en presa fácil, porque cualquier cosa que amenace estas identidades fabricadas activa nuestro sistema de alarma interno. Aquí está la paradoja, el miedo no surge del mundo exterior, sino de la resistencia a lo que es. Cuando nos aferramos a una idea de lo que debería ser, debería tener éxito, debería ser amado, debería estar a salvo, creamos una fractura entre la realidad y nuestras expectativas. Y es en esta fractura donde se instala el miedo, como un parásito que se alimenta de la tensión entre lo que es y lo que deseamos que sea. Los arcon exploran esta dinámica con maestría. No necesitan atacar directamente, les basta con mantenernos atrapados en la ilusión de que la felicidad, la seguridad o la realización dependen de condiciones externas. Así, vivimos en un estado de alerta constante, siempre esperando que algo salga mal, siempre temiendo perder lo que creemos que somos. Pero aquí está la clave, el miedo crónico no puede sobrevivir en presencia de la conciencia despierta. Cuando reconoces que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus circunstancias,
El miedo pierde su objeto. Solo puede existir donde hay identificación. Imagina una ola en el océano. Si la ola cree que es ella misma, separada del mar, cada movimiento del agua se convierte en una amenaza. Voy a romper, voy a desaparecer. Pero si la ola reconoce que es el océano mismo, que su esencia es agua infinita, entonces no hay nada que temer. El miedo es la ilusión de la separación. Los textos gnósticos describen este estado como la muerte del ego, pero no en el sentido de aniquilación, sino más bien de desidentificación. El ego no es un enemigo que hay que destruir, sino una herramienta que hay que utilizar sabiamente. Es como un personaje de un sueño, útil mientras sueñas, pero sin realidad propia. Cuando despiertas, te das cuenta de que el personaje era solo una proyección de la mente, y el miedo que sentía era tan ilusorio como él mismo. Del mismo modo, cuando despiertas a tu verdadera naturaleza como conciencia pura, el miedo que parecía tan real se disuelve, porque te das cuenta de que nunca estuviste en peligro. La práctica para disolver el miedo crónico es simple pero profunda, observarlo sin resistencia. Cuando se sienta ansioso, preocupado o en pánico, en lugar de luchar contra el sentimiento o tratar de distraerse de él, deténgase y pregunte, ¿quién siente esto? No respondas con un nombre, un rol o una historia, soy yo, fulano de tal, el que tiene miedo ¿por qué? En cambio, siente la presencia que es consciente del miedo. Date cuenta de que el miedo es solo una energía pasajera, como una nube en el cielo de tu conciencia. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. Y el cielo no teme a las nubes, porque sabe que van y vienen, sin tocar jamás su inmensidad. Esta práctica no elimina los desafíos de la vida, pero transforma radicalmente la forma en que los experimentas. En lugar de reaccionar desde el miedo, respondes desde la claridad. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te conviertes en el espacio donde las circunstancias pueden desarrollarse sin perturbar tu paz interior. Y eso es exactamente lo que los arcons no pueden tolerar, una conciencia que no se puede controlar, porque no se identifica con nada que pueda ser amenazado. En el Evangelio de Tomás, Jesús también dice, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase resume la verdadera libertad. El reino no es un lugar distante, sino la realidad de la conciencia pura, que está siempre presente, dentro y fuera de todas las experiencias. Cuando reconoces esto, el miedo pierde su poder porque te das cuenta de que nunca estuviste separado de la plenitud. ¿Y si nunca habéis estado separados, qué hay que temer? Comience hoy. La próxima vez que sienta miedo, ya sea grande o pequeño, deténgase y pregunte, ¿qué es exactamente lo que está en peligro aquí? Si la respuesta es mi reputación, mi relación, mi seguridad, recuerde, estas son solo identidades temporales. No usted. Eres la conciencia que observa, inmutable y libre. Y nada de lo que sucede en el mundo de los fenómenos puede afectar quién eres realmente. En las dimensiones de tu experiencia, sucede algo extraordinario. Comienzas a darte cuenta de que el miedo no es un enemigo al que hay que luchar, sino una señal que hay que comprender. No parece aprisionarte, sino señalar donde tu atención se ha fijado en algo que aún no es real, un futuro imaginado, una identidad temporal, una historia que tu mente ha creado. Y cuando dejas de alimentar esta historia con tu identificación, pierde fuerza, como una sombra que se disuelve cuando la luz de la conciencia la toca. Imagina por un momento que estás frente a un espejo. En él aparece una versión tuya asustada y tensa, anticipando lo peor. Ahora, en lugar de creer que esa imagen eres tú, date cuenta de que eres tú quien la mira. El espejo refleja, pero no define. Lo mismo ocurre con los pensamientos y las emociones, aparecen en tu conciencia, pero no son tu conciencia. Cuando te reconoces como el observador inmóvil, el miedo deja de ser una frase y se convierte en un fenómeno pasajero más, como una nube que cruza el cielo sin alterar su inmensidad. Esta práctica no requiere que cambies lo que sientes, sino que cambies tu relación con lo que sientes. No se trata de negar la existencia del miedo, después de todo, puede surgir como un instinto protector legítimo, sino de no dejarse engañar por su narrativa. El miedo dice, esto va a salir mal. No puedes hacerlo. La gente te juzgará. ¿Pero quién escucha exactamente estas palabras? ¿A quién convencen? Si te detienes y preguntas, descubrirás que el miedo no te habla a ti, sino a una versión ficticia de ti mismo. Una identidad construida a partir de experiencias pasadas, expectativas sociales y proyecciones mentales.
Y esa identidad no eres tú. Aquí está el punto crucial: cuando dejas de creer la historia del miedo, esta pierde su capacidad de dictar tus acciones. Podrías, por ejemplo, sentir ansiedad antes de una conversación difícil, pero en lugar de dejar que te lleve, cancelar la cita, ensayar excusas o prepararte para lo peor, la observas. Ah, está el miedo otra vez, tratando de convencerme de que no soy lo suficientemente bueno. Y al hacerlo, desarmas tu mecanismo más poderoso, la identificación. Sin él, el miedo no tiene dónde aferrarse. Puede que siga existiendo, pero no tendrá la fuerza para controlar sus decisiones. Jesús, en los textos de Nag Hammadi, ilustra esto con una poderosa metáfora. El miedo es como un ladrón que solo puede robar si le das la llave de tu casa. La clave, en este caso, es tu creencia de que el miedo es real y merece tu atención. Cuando dejas de entregarlo, el ladrón pierde su poder. Puede llamar a la puerta, gritar, amenazar, pero si no la abres, no podrá entrar. ¿Y qué le sucede al ladrón si nadie responde? Él se va. Lo mismo ocurre con el miedo: sin tu participación activa, se disuelve. Pero hay un detalle importante: esta práctica no se trata de indiferencia o pasividad. No se trata de ignorar riesgos reales o exponerse a peligros innecesarios. Más bien, se trata de discernimiento. Cuando dejas de reaccionar ante el miedo, ganas claridad para distinguir entre lo que es una amenaza genuina y lo que es solo una proyección de la mente. Por ejemplo, puedes reconocer que cruzar una calle muy transitada requiere atención, un instinto natural de autoconservación, pero que el pánico a ser despedido, incluso sin señales concretas, es una construcción mental. Y al hacer esta distinción, actúas sabiamente: cruza la calle con cuidado, pero no dejes que el miedo al desempleo te paralice. Lo que surge de esta práctica es una libertad que va más allá de la ausencia de miedo. Es la libertad de elegir cómo responder a la vida, en lugar de dejarse llevar por reacciones automáticas. Dejas de evitar oportunidades por miedo al fracaso, de someterte a relaciones tóxicas por miedo a la soledad, de conformarte con una vida mediocre por miedo a lo desconocido. En cambio, actúas desde un lugar de presencia, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no eres su rehén. Y aquí está el giro más profundo: cuando dejas de luchar contra el miedo, descubres que no era tu enemigo, sino un aliado disfrazado. Cada vez que lo observas sin identificarte, se convierte en un recordatorio de que tú no eres tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus circunstancias. Apunta a la verdadera naturaleza de tu conciencia, inmutable, libre e intocable. Irónicamente, es precisamente cuando dejas de temer que el miedo pierde su poder sobre ti. La práctica es sencilla, pero no fácil. Requiere una vigilancia constante, porque la mente está acostumbrada a identificarse con todo lo que aparece en ella. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, debilitas el hábito de la identificación. Y con el tiempo, sucede algo extraordinario: te das cuenta de que el miedo ya no es un visitante frecuente, sino un extraño que aparece de vez en cuando y que, incluso cuando aparece, ya no puede dominar tu hogar. Empiece ahora. La próxima vez que sienta que el miedo se apodera de usted, ya sea sutil o abrumador, deténgase y pregunte: ¿quién, exactamente, tiene miedo aquí? Y luego, en lugar de perderte en la historia que cuenta, obsérvalo como a una nube en el cielo, fugaz, transitoria, sin poder sobre quién eres. Porque, al final, el miedo solo tiene poder sobre quien cree en él. Y ya no necesitas creer. Comenzar a vivir de ese reconocimiento. Cada vez que recuerdas tu origen luminoso, algo cambia. No es un cambio dramático, visible a los ojos de los demás, sino un cambio sutil y profundo en la forma en que habitas el mundo. Es como si de repente te das cuenta de que siempre has usado gafas con cristales distorsionados y, cuando te las quitas, descubres que la realidad nunca fue exactamente como la veías. Los colores ya no son intensos, los sonidos ya no son fuertes, pero todo adquiere una claridad que antes se te escapaba. No te conviertes en una persona diferente, simplemente dejas de ser quien nunca fuiste. Esta libertad no es algo que se conquista de una vez por todas, como un trofeo que se exhibe. Es como un músculo: cuanto más lo ejercitas, más natural se vuelve. Durante los primeros días, puede que te sientas extraño, como si estuvieras aprendiendo a caminar de nuevo, prestando atención a cada paso. Pero con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se convierte en tu forma predeterminada de existir.
No es necesario que recuerdes respirar, la respiración ocurre por sí sola. Asimismo, recordar quién eres deja de ser un acto consciente y se convierte en el telón de fondo de toda tu experiencia. Y he aquí el detalle más importante, esta libertad no es una evasión de la vida, sino una forma más plena de vivirla. No es necesario aislarse en una montaña ni renunciar a los placeres del mundo para experimentarlo. Al contrario, es precisamente en medio del caos, de las responsabilidades, de las alegrías y de los dolores de la vida cotidiana donde se revela más poderosa. Imagínese un bailarín que, después de años de práctica, ya no necesita pensar en cada movimiento. Su cuerpo sabe qué hacer y puede entregarse por completo a la música, sin miedo a cometer errores. Así es la conciencia estabilizada, avanzas por la vida con la misma naturalidad, respondiendo a lo que surge sin perderte en el proceso. Esto no significa que te vuelvas inmune al sufrimiento o a las dificultades. El dolor todavía existe, las pérdidas aún duelen, los desafíos aún requieren esfuerzo. La diferencia es que ya no estás definido por ellos. Una ola puede romper en la playa, pero el océano no se ve afectado por ella. Del mismo modo, las experiencias van y vienen, pero tú, la conciencia que las observa, permaneces intacto. Puedes llorar una pérdida, luchar por una meta, sentir la frustración de un fracaso. Pero nada de esto tiene el poder de robarte tu paz esencial. Es como si llevaras un espacio interior donde puede pasar cualquier cosa, sin que nada pueda sacudirte. Y lo más sorprendente es que esta libertad no es egoísta. Cuando dejas de buscar validación externa, de aferrarte a los resultados o de temer el juicio de los demás, sucede algo inesperado, te vuelves más presente para los demás. Sin la necesidad de demostrar nada, de controlar nada, de protegerse de nada, sus relaciones adquieren una nueva profundidad. Realmente escuchas, porque ya no estás ocupado ensayando tu respuesta. Amas sin condiciones, porque no necesitas que nadie más llene un vacío en ti. Actúas con compasión, no por obligación, sino porque reconoces que la misma luz que habita en ti también brilla en los demás. Esta es la verdadera revolución, una libertad que no requiere que el mundo cambie, sino que transforma todo a su alrededor simplemente con existir. No necesitas convencer a nadie, no necesitas luchar contra los sistemas, no necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas. El cambio comienza en el momento en que decides dejar de creer las historias que limitan tu percepción. Y una vez que ves la realidad tal como es, no como te dijeron que era, todo lo que te rodea se reorganiza naturalmente. Así que aquí está la invitación, no esperen el momento adecuado, la situación ideal, la sensación de estar listos. El ahora es el único lugar donde existe la libertad. No necesitas permiso, no necesitas una guía, no necesitas nada más que la voluntad de mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí. La luz no es algo que uno alcanza, es algo que ya eres. Y cada vez que recuerdas eso, aunque sea por un momento, estás dando un paso hacia la vida que siempre ha sido tuya por derecho. El camino no es lineal. Habrá días en los que lo olvidarás, en los que caerás en viejos patrones, en los que el miedo o la duda volverán a susurrarte al oído. Pero incluso eso es parte del proceso. Cada vez que regresas a tu verdadera naturaleza, estás fortaleciendo la memoria. Y con el tiempo, estos momentos de olvido serán cada vez más raros, hasta que un día te das cuenta de que la libertad ya no es algo que buscas y se ha convertido simplemente en tu forma de existir. Este es el regalo que Jesús vino a ofrecer, no una doctrina a seguir, sino una verdad a vivir. No un conjunto de reglas, sino una forma de ver. No es una promesa para el futuro, sino una realidad disponible ahora mismo. Y la clave está en tus manos. Simplemente abre los ojos y reconoce lo que siempre ha estado frente a ti. Libertad. No porque sean complejos, sino porque son demasiado simples. El poder no teme a lo complicado, teme a lo obvio. Y lo obvio es esto, no necesitas permiso para ser libre. No existe autoridad externa, dogma religioso o sistema de control que pueda conceder o negar lo que ya es tuyo por naturaleza. La libertad no es un premio que hay que ganar, sino un estado que hay que reconocer. Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a recordarle a la humanidad algo que ya sabía antes de que existiera cualquier doctrina, que la conciencia pura e incondicionada es su verdadera esencia. ¿Qué pasa cuando empiezas a vivir de ese reconocimiento? Primero, te das cuenta de que las estructuras de control no tienen poder real sobre ti.
Solo funcionan porque operan al nivel de la creencia. Cuando dejas de creer en la ilusión de separación, entre tú y los demás, entre tú y lo divino, entre tú y la vida misma, el juego se disuelve. No es que el mundo cambie de repente, es que dejas de participar en el juego que te mantiene atrapado. Imagina un sueño en el que crees que te persiguen. Mientras creas en la persecución, el miedo es real. Pero en el momento en que te das cuenta de que estás soñando, el perseguidor pierde todo poder. No desaparece porque sea parte del sueño, pero dejas de afectarte. Lo mismo ocurre con las estructuras de control. No es necesario destruirlos, solo necesitas dejar de alimentarlos con tu atención, tus creencias y tu energía reactiva. Jesús demostró esto repetidamente. Ante acusaciones, manipulaciones o intentos de control, él no reaccionaba por miedo o por defensa. Simplemente permaneció en el centro de su propia conciencia, respondiendo, cuando respondía, desde un lugar de claridad inquebrantable. No fue indiferencia, era inmunidad. No negó la realidad del mundo, pero tampoco permitió que el mundo definiera su realidad interior. La práctica diaria de esta inmunidad es lo que llamamos testimonio consciente. No se trata de ignorar lo que sucede a tu alrededor, sino de no permitir que los acontecimientos dicten tu estado interno. Observas, participas cuando es necesario, pero nunca te pierdes en la identificación con lo fugaz. Es como estar en un barco en medio de una tormenta, las olas pueden sacudir el barco, pero no tienes por qué ahogarte en ellas. Uno de los mayores engaños del sistema de control es hacerte creer que la libertad es algo que se alcanzará en el futuro, después de cumplir ciertas condiciones, cuando tengas más dinero, cuando la sociedad cambie, cuando las circunstancias sean favorables. Pero la libertad no es un destino, es una forma de viajar. Jesús no dijo, el reino de los cielos vendrá, dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. No es una promesa para después de la muerte, sino una realidad accesible aquí y ahora, en medio del caos, la incertidumbre y las presiones de la vida cotidiana. ¿Cómo integrar esto en la práctica? Comienza con pequeñas acciones que refuercen tu soberanía interior. Cuando sientas una emoción intensa, ira, ansiedad, desesperación, pregúntate, ¿quién siente esto? No en el sentido psicológico, sino en el sentido de conciencia pura. La respuesta no es yo en el sentido del ego, sino aquello que observa al yo. Esta simple pregunta interrumpe la identificación automática y te devuelve al centro de tu propia existencia. Otra práctica poderosa es lo que llamamos desidentificación con el contenido mental. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando en el cielo. Vienen, van, pero el cielo permanece inmutable. Tú no eres tus pensamientos, tú eres el espacio en el que aparecen y desaparecen. Cuando te reconoces como este espacio, la mente deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta, algo que usas, no algo que te usa a ti. Y he aquí el secreto que más temen los sistemas de control: la libertad no es un acto de resistencia, sino de rendición. No te rindas al miedo, la opresión o las ilusiones del mundo, sino ríndete a la verdad de quién eres realmente. Cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de resistir el momento presente, sucede algo extraordinario, descubres que la paz no está en controlar las circunstancias, sino en aceptar lo que ya es. Jesús no vino a salvarnos del mundo, sino a recordarnos que nunca estuvimos separados de él. La salvación no es un escape, sino un despertar. Y el despertar comienza cuando te das cuenta de que la llave siempre ha estado en tus manos, no como un objeto que encontrar, sino como la conciencia misma de que ya eres. La verdadera soberanía no es un poder que se conquista, sino una presencia que se reconoce. Cuando comprendes que tu mente no es tu dueña, sino solo una herramienta, algo cambia profundamente. Dejas de ser esclavo de los pensamientos y pasas a utilizarlos sabiamente, con constancia y, sobre todo, con la conciencia de que cada despertar individual es un paso hacia la liberación de toda consciencia. La revolución no viene. Ella ya está aquí. Sucede ahora, en este mismo momento, en tu elección de dejar de alimentar, sin darte cuenta, tu propia prisión. Cada vez que interrumpes el ciclo de identificación automática con el sufrimiento, estás contribuyendo a un cambio que trasciende lo personal y llega a lo colectivo. Si estas palabras te han tocado y sientes que estás listo para aplicar, en la práctica, el método de libertad interior que Jesús enseñó, no como doctrina, sino como experiencia viva, permítete dar el siguiente paso. La transformación comienza cuando reconoces que ya tienes todo lo que necesitas.